Bueno, hablábamos que la tercera en este caso va a recibir su nombre dependiendo si estamos en modo mayor o modo menor. Si estamos en modo mayor, a la tercera la llamaremos modal. Volviendo al ejemplo por excelencia de do, aquí tendríamos que si es do mayor, las notas serían tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Entonces las notas serían do, re, mi, fa, sol, la, si y do. La tercera sería mi. Pero si ese do estuviera en modo menor o en modo eólico, las distancias cambiarían. Tendríamos un do, de ahí pasaríamos un tono completo a re, un semitono a mi bemol, y aquí pasaríamos un tono completo a fa, otro tono completo a sol, un semitono a la bemol, un tono completo a si bemol, y finalmente aterrizaríamos un tono completo arriba al do. De esta forma tendríamos nuestra escala de do menor. Y el tercer grado, pues que en este caso sería el mi bemol, lo llamaríamos mediante, ¿no? En lugar de modal. Entonces, si está en modo mayor, le llamamos modal al tercer grado. Si está en modo menor, le llamamos mediante. El cuarto grado le llamaríamos subdominante. Entonces, si estamos en do, el cuarto grado sería fa y le llamaríamos subdominante. El quinto sería dominante, que sería el sol, un ejemplo de do, y es el que aparece más recurrentemente en la melodía. Mientras que el sexto, o llamado superdominante, le podemos llamar también submediante, que sería para el ejemplo de do, el la. El sexto grado le llamamos sensible si estamos en modo mayor y quedaría un semitono atrás de la tónica, es decir, que si yo estoy en do, el sensible sería así, ¿no? Semitono atrás de la tónica. Y si estamos en modo menor, le llamamos también modal. Entonces, ojito con esto. Mientras la tercera se llama modal cuando estamos en modo mayor, la séptima se llama modal cuando estamos en modo menor. Entonces, aquí, si observo la escala de do menor, mi modal sería precisamente este si bemol. Y le llamaríamos modal. Esto respecto a los grados, entonces en resumen, cada tonalidad o toda tonalidad tiene 7 grados, los nombres te los repito, tónica, supertónica, modal o mediante, ojito con eso, ya está en modo mayor o modo menor respectivamente, subdominante, dominante, superdominante o submediante. Tenemos también el séptimo que llamaremos el sensible, ¿va? Que si está en modo mayor ese será su nombre, si está en modo menor será modal. El otro tema para hablar son las funciones. Hay 3 funciones tonales, rapidísimo. La función de tónica, que en este caso te decía el discipulado anterior, tiene la función de reposo, ¿okay? Mientras que existe la función de dominante y de subdominante. Voy a empezar con la de subdominante. La subdominante sería un punto intermedio donde ya no hay tanto reposo, sino hay un poco más de tensión, pero es un punto intermedio entre el siguiente que te explico, que es el dominante, cuyo objetivo es generar tensión, ¿no? Por naturaleza, para resumir esta lección, te digo que los 3 grados de los que mencioné arriba que cumplen con cada función son el primero, el cuarto y el quinto. El primer, que es la tónica, tiene la función tonal natural de ser la tónica. El cuarto tiene la función natural de ser el dominante y el quinto la función natural de ser el dominante. Perdón. Primero tónica, cuarto subdominante y quinto dominante. Por eso es que el country funciona con 3 acordes nada más, ¿no? Porque en realidad cumple con esas 3 funciones tonales que podemos encontrar y puedes acomodar cualquier melodía con estas 3 funciones tonales. Y como naturalmente las 3 funciones tonales corresponden al primer grado, al cuarto y al quinto, pues tenemos que con puros acordes mayores podría sacar la idea de cualquier canción, ¿no? Pero ese tema ya lo discutimos en profundidad en el discipulado anterior, en el tema de rearmonización para hacer particulares, ¿no? De ahí otra cosa que me gustaría hablar para cerrar esta cápsula, o más bien la parte de armonía funcional, es la clasificación. La clasificación nos referimos a, pues, qué nombre podrían recibir los acordes, dentro de qué categoría encajan, y podemos tener por principio a los perfectos mayores, que son los que te platicaba, donde está la tónica,
Luego la tercera mayor, que está justo a 2 tonos sobre la tónica, y la quinta justa, que estaría a 3 tonos y medio sobre la tónica. ¿Okay? Y esto se llama perfectos mayores. Los perfectos menores son iguales, solamente con la diferencia que la tercera pues está un semitono atrás. Los disminuidos tienen una tercera menor y una quinta disminuida, por lo que vamos de la tónica a la tercera menor en ese intervalo de tercera menor, y de la tercera menor a la quinta disminuida en otro intervalo de tercera menor. Para esto puedes checar el piano. Voy de do y avanzo en un intervalo de tercera menor, es decir, en un mi bemol. Y de aquí voy en un intervalo de tercera menor, que sería tono y medio, cuento tono y medio, carría a un sol bemol. Entonces, esta sería la sensación que me da precisamente. Mientras que el otro, que son, o la otra clasificación, que son los aumentados, están a distancia de tercera mayor. La tónica con la tercera mayor, de do a mi, y de ahí pasamos a una quinta aumentada, que estaría respecto a la tercera, a una distancia, un intervalo de tercera mayor. Entonces sería do, mi y sol sostenido, ¿no? Para el caso de un acorde aumentado. Bien, entonces ya viendo esta última parte, todos estos párrafos que te dejo para que los estudies con calma, de forma resumida, en una escala mayor, voy a repetir, el primero, el cuarto, el quinto grado son por naturaleza los que cumplen con la función tonal de respectivamente tónica, subdominante y dominante, pero también son acordes perfectos mayores, mientras que el segundo, el tercero y el sexto grado son acordes perfectos menores, y el séptimo es disminuido. Entonces, entre estos 7 grados que tenemos, 3 de ellos, 1, 4 y 5, o primero, cuarto y quinto, trabajarían con acordes perfectos mayores, mientras que segundo, tercero y sexto, acordes perfectos menores, y solamente el séptimo es un acorde disminuido. Te acordarás que es una tercera menor y una quinta menor lo que compondrían este acorde. En una escala de do menor, o más bien de modo menor, el primero y el cuarto grado son acordes perfectos menores, el segundo y el séptimo son acordes disminuidos, visto que si la escala menor cambiara en lugar de escala menor natural a escala menor armónica, al séptimo grado le aumentamos medio tono, y para efectos otra vez de la escala o del modo menor, el tercer grado es aumentado, ¿okay? Por lo mismo. Para esto déjame explicarte, voy a abrir una hoja de cálculo para que quede un poquito más claro, que ahora el modo cambió, ya no estamos en mayor, ¿okay? Vamos a poner por ahí, este sería la representación del modo mayor, ¿okay? Y ahora, si yo quiero tocar en clave de do, ¿ok? También podría estar hablando de que estoy tocando en clave de la menor. Eso lo explico en otra lección con mayor claridad, aunque en el tercer discipulado ya vimos también por qué. Que este sexto grado pasaría a ser relativo menor de do, o el sexto grado, si mantenemos la misma relación 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, y con esto me refiero a los altos. ¿Okay? Si yo estoy en el piano tocando el modo mayor de do, y ahora toco el modo menor de la, serían las mismas notas. Tendría que cuando lo estoy viendo desde el modo mayor de do, ¿okay? El primer grado pues sería do, pero ahora si esto mismo, ojito con lo que voy a hacer a continuación, lo empiezo a ver desde el modo menor de la, ojo, no el de do, voy a tener que, pues ahora lo que antes era el sexto grado, viene a ser el primer grado, si estoy hablando del modo menor, o el modo eólico, también puedes consultar el discipulado anterior para profundizar en esto o repasar. La, pues sería el primer grado del modo menor a claro, equivalente al sexto grado del modo mayor de do. Y pues sí, sería el segundo, do el tercero, re el cuarto, mi el quinto, fa el sexto, sol el séptimo y la del octavo. Por esto,
te explicaba lo anterior, ¿no? Que en el modo menor, el primero y el cuarto son acordes perfectos menores, el segundo y el séptimo son acordes disminuidos. Si cambiamos la función a escala menor armónica, el séptimo grado se le aumenta medio tono. Entonces, aquí este sol vendría a ser sol sostenido o la bemol. Y el tercero también es aumentado por la misma razón. Los grados restantes se omiten, pero en sus efectos serían mayores si lo vemos desde la función menor. Los mejores grados ahora, volviendo un poquito a esto de la escala mayor, los mejores grados o grados tonales son, vuelvo a repetir, primero, cuarto y quinto. Los grados menores importantes o débiles son el segundo y el sexto, y los grados muy débiles son el tercero y el séptimo. Por eso notarás en una canción que lo utilizamos en mayor medida estos acordes, ¿no? Mayores, ¿no? El primero, el cuarto y el quinto grado. Y por ahí también se nos escapa un segundo grado y un sexto grado. Si voy a la escala de do, pues es muy común que una canción que esté en do tenga el do, el fa mayor y el sol mayor. Y tenga por ahí de vez en cuando un la menor y tenga un re menor. Pero es mucho más difícil ver por ahí un mi menor en este apartado y lo que viene siendo un si disminuido. En una canción pop no te lo vas a encontrar tan comúnmente. Lo básico ahora para enlazar acordes es hacerlo en estado fundamental, y con esto voy a iniciar lo que son las partes a recalcar de cómo funciona la armonía. No son las únicas maneras, pero vamos a ver lo fundamental de cómo enlazar acordes con otros o cómo construir armonía. Pensando en lo más básico, trataremos de enlazar los acordes en su estado fundamental, es decir, sin alteraciones. Ya te mencioné cuáles son mayores, cuáles son menores y cuáles disminuir. Una forma de enlazar entre acordes es guardando notas comunes. ¿Okay? Entonces, por eso vemos que después de un do generalmente metemos por ahí un la menor, ¿no? O después de un do metemos un sol, porque resulta que el la menor tiene a do con nota común de ese do, y el sol pues tiene la quinta de ese do, ¿no? Entonces el sol, aunque no posee más que la tónica en común con el do, tiene esa nota en común. Y tenemos también un fa, porque el fa pues también tiene como quinta el do, ¿no? Que es el acorde anterior. Entonces, esa es la primera manera, poniendo los acordes en estado fundamental y enlazar entre acordes guardando notas comunes. Por eso es que vas a encontrar esta facilidad entre el do, el fa y el sol. El resto de las notas que se forme al acorde deberán moverse hacia un intervalo lo más próximo posible. Por eso también vemos que de un do pasamos a un re menor, ¿va? O en este caso de un la menor es muy común ir a un sol, o bien de un sol, recordando el tema de la cadencia, es muy común ir a resolver a un do por la cadencia, o resolver a un intervalo próximo que sería el la menor, el que la sería la nota inmediata superior a ese sol si hablamos diatónicamente la escala de do, y o ir a fa, ¿no? Que en este caso sería la nota anterior a ese sol. Otra forma de enlazar acordes es no guardar notas comunes, en cuyo caso el movimiento que lleve a la nota principal idealmente será opuesto al que realice el resto de las notas que tenga el acorde. Se consigue más musicalidad también al haber un dinamismo o movimientos contrarios. En el movimiento de las notas del acorde, con eso nos referimos a que si unas suben o ascienden, otras bajan, ¿no? Y viceversa, si unas bajan, otras suben, ¿no? La nota principal del acorde corresponde a la voz del bajo, y ahora quisiera también recordarte que en este curso vamos a tratar 4 tipos de voces, que serán el bajo, el tenor, el alto y el soprano, que son las voces más comunes. ¿Okay? Entonces la nota de la tónica generalmente la canta la voz del bajo, y el resto pues no tiene una jerarquía fija. Entonces cuando tú escuchas un coro, un arreglo coral, una pieza que tiene coros, generalmente la voz del bajo va con la tónica. O inicia su melodía en la tónica, para darle este sentido de peso, de fundamento. Por eso también tienes que el instrumento como tal, el bajo, en lugar de sentarse en las inversiones como tal, generalmente está tocando la tónica. Pero ojo, si quiero darle un realce a una parte de la canción, porque el piano invirtió, porque la guitarra invirtió, o en este caso mi sentido es
darle una refrescada o hacer una rearmonización, el bajo pues también podría tocar la nota que quedaría como la más grave en la inversión. Si hago primera inversión, pues estaría tocando la tercera del acorde. Si hago segunda inversión, estaría tocando la quinta del acorde. Espero haberme explicado con esa parte. Pues los acordes se pueden enlazar de distinta manera dependiendo el uso que se quiera hacer de ellos. Te vuelvo a repetir, enlazando con notas comunes, enlazando con notas próximas o también, en pocas palabras, el otro caso, que no hay que guardar notas comunes, ¿no? Eh, pero idealmente tiene que ser en este caso un movimiento que lleve a la nota principal y será opuesto al que realice el resto de las notas que tenga en la. Por ejemplo, cuando resolvemos de sol a do, hablando del ejemplo de do, por excelencia. Un movimiento que podemos utilizar, y con esto quiero que nos centremos bastante en cómo puede funcionar la armonía. Vamos a ver primero el movimiento paralelo, el movimiento oblicuo, el movimiento directo y el movimiento contrario, y pues cuál puede tener ciertas ventajas en una situación determinada o desventajas en otra situación. Voy a empezar explicando lo que es el movimiento paralelo. Me voy a auxiliar de un programa que en este caso también lo puedes bajar y voy a estar hablando de él mayormente en la siguiente cápsula para poderte explicar estos movimientos. ¿Okay? También voy a utilizar una hoja de cálculo y vamos a usar el ejemplo que teníamos ahí por excelencia de do. Voy a manejar una octava nada más para armar melodías y te lo voy a explicar también cómo suena. En este caso vamos a hablar del primer movimiento. El primer movimiento que tenemos en la armonía, con eso nos referimos a que distintos sonidos están intentando hacer un conjunto o un sentido. Entonces, ¿cómo se pueden mover para generar ese conjunto o ese sentido? El primero de esos movimientos es el paralelo. Y nos referimos a que dos voces siguen una misma dirección o sentido, pero ojo, o sea, si una va hacia arriba de las voces, la segunda voz, la tercera voz, la cuarta, en este caso puede ser dos voces o más. Para que haya armonía tiene que haber de dos voces en adelante, si no, pues sería una melodía aislada, ¿no? Y eso no generaría armonía. Entonces, para que esto funcione, que sea paralelo, tienen que seguir la misma dirección, ir subiendo, o sea, ir a una altura mayor o ir descendiendo las dos, pero usando el mismo intervalo. Es decir, que si una hace un salto de 2 grados, la otra también tiene que ser de 2 grados. Para ello voy a usar la hoja de cálculo, entonces este se llama movimiento paralelo. Voy a poner en distintos colores cada nota que podría estar haciendo el cantante, por ejemplo la primera voz. Aquí le vamos a poner primera voz. Podría estar iniciando una frase cantando en do, luego un mi, al que le voy a poner este colorcito, y por último un sol. Puesto en el piano, eso sonaría así. Y para que sea paralelo, otra voz tendría que ser algo un poquito distinto, no empezar en la misma nota. ¿Okay? La segunda voz cantaría guardando la misma distancia de los grados que se logró saltar la melodía de la primera voz. Aquí te das cuenta, brinca 2 grados, del primero brinca al tercero, luego del tercero brinca al quinto, otros 2 grados. Entonces supongamos que la segunda voz inicia en cualquier nota, ¿no? Pero para ejemplos va a iniciar en el mi. Lo que puedes intuir con el color es que mientras la primera voz canta un do, la segunda va a cantar un mi. De ahí, la siguiente nota, que es mientras la primera voz canta un mi, la segunda voz tendría que cantar una que también esté a distancia de 2 grados. Entonces, si tú cuentas del 3, a 2 grados está el sol. Y para la última nota de esta melodía, que es de 3 notas, pues vamos a tener que hay un sol. Entonces, este sol está a 2 grados diatónicamente hablando del mi, en la escala, en la tónica de do, en la escala mayor de do. Entonces, este tendría que saltar 2 grados y caería en un si. Pues mientras la primera voz toca
do, mi, sol. La otra iría mi, sol. Mejor lo toco, ¿no? Para que suene más claro. Tocaría un mi, un sol. Pues si te percatas, son dos melodías diferentes. Una va a ir mientras que la otra va a sonar un poco distinto, pero guardando esa misma relación. Y juntos, fíjate cómo suenan. Voy a aprovechar este bucle y sonarían así en conjunto, obviamente en un tiempo diferente al que toqué en el piano. Ok, permítame, voy a guardar esto. Está saliendo por otra salida de audio. Y ya lo ponemos. Perfecto. Vamos, voy a ponerlas en un bucle. ¿Te das cuenta? Hacen un sentido, una función en conjunto, pero son dos melodías que se están superponiendo. Una va y la otra va. Sin embargo, en conjunto sonarían así. Okay. Y eso es técnicamente la armonía, superponer un sonido sobre otro con coherencia, ¿no? Entonces el primer movimiento es el movimiento paralelo. De ahí vamos a hablar de un movimiento que se llama movimiento oblicuo, ¿no? El movimiento oblicuo lo realiza una voz que repite la nota o la larga y otra voz que asciende o desciende. Es decir, que en la melodía, mientras uno va haciendo estos saltitos, ascendiendo, descendiendo, una se queda fija o alargando la nota. Para ello voy a tomar una copia de esto. Vamos a cambiarlo. Este es movimiento oblicuo. Y pues para efectos de este ejemplo, vamos a meter una melodía un poquito diferente. Mientras la primera voz puede ir pa, pa, pa. La otra va a ser un movimiento oblicuo donde alguna de estas notas que tocamos o que estamos cantando se va a mantener. Entonces, vamos a suponer que este do se va a mantener y finalmente el, la otra voz va a estar haciendo el do, mi, sol durante sus saltos y la segunda voz va a mantener la misma nota mientras él está haciendo sus saltitos. Voy a intentar representarlo por acá. Voy a irme a este compás y vamos a acomodar una nota en do. Una voz iría por aquí. Dos, do, mi. Último sol. Otra al mismo tiempo se mantendría en el do, ¿no? Entonces mientras una canta do, la otra también cantaría do. Después mientras canta mi, también cantaría do. Y mientras canta el sol, también cantaría do. Más o menos esto sonaría así. Primer ejemplo, movimiento paralelo y después vamos a ir al movimiento oblicuo que va a estar en este compás. Movimiento paralelo. No sé si lograste notar la diferencia. Movimiento paralelo versus movimiento oblicuo.
Voy a buclear este segundo movimiento, el movimiento oblicuo. Te darás cuenta que una se va a mantener do, 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 mientras la otra hace el salto, ¿no? Una podría estar. Mientras que la que juega, y eso ya en conjunto sonaría así. Contrario o distinto al movimiento paralelo, donde pues tenemos un juego, una empieza en una nota diferente, pero mantiene la misma relación, el mismo salto de grado. Ahora, el siguiente movimiento del que vamos a hablar se le llama movimiento directo. Y el último del que hablaremos en un momentito más es movimiento contrario. Entonces vamos a hablar del movimiento directo. Este se parece al paralelo, movimiento directo, salvo que no tiene que guardar una de las voces la misma distancia. ¿Okay? Si esto ya vimos que para el primer movimiento paralelo, pues guardo la misma distancia de donde empiezo a saltar en cada voz. Para el movimiento directo, lo único que se tiene que respetar es que si la voz va ascendiendo, si una de las voces va ascendiendo a la otra, o las otras también tienen que ascender, mientras que si van descendiendo, pues la otra voz también tendría que descender. Pero los grados que se salta una con otra no tienen que ser lo mismo. Entonces, por ejemplo, mientras uno va tam, 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 o sea, do, mi, sol, una podría ir tal vez mientras él canta un do y él empieza en mi, perfecto, pero podía saltar hasta un si para la segunda nota y después podría caer en un do más agudo. Te das cuenta aquí el salto mientras una voz está cantando en do, otra canta en mi, después en el segundo paso una canta en mi, la otra canta en si, y los saltos en lugar de ser equivalentes, aquí de 2 grados, aquí saltamos 4 grados, y para el tercer salto hay 2 grados, mientras que para el tercer salto en la segunda voz vemos que hay solamente 1 grado de diferencia. Separado, esto sonaría así. Primera voz, ¿no? Y la otra que vemos que iba a ser mi, si, do, ¿no? Vamos a ver cómo sonaría en conjunto esto. Vamos a este compás. Vamos a ponerlo. Ponemos un do. Ponemos un mi. Y finalmente ponemos un sol. Eso para la primera voz. Y la otra voz que lo va a acompañar podría estar haciendo al mismo tiempo, empezar en un mi. ¿Okay? Y de ahí podría saltar a un si y a un do, ¿no? ¿Ok? Entonces ahora en conjunto, ¿cómo sonarían? Permítame, vamos a seleccionar este compás y lo vamos a repetir. Entonces, en realidad los movimientos que podrían hacer, las melodías que pueden surgir son diferentes. Esto es solamente un ejemplo, espero haberme dado a comprender. Ahora vamos a ver los 3 compases, cómo sonarían en conjunto. ¿Okay? Agarramos este compás hasta esta parte. Y lo vamos a poner en bucle. Te podrás percatar ahora de lo que está haciendo cada una de las voces. En el primer compás, que es este, tenemos que las voces están haciendo un movimiento en paralelo, mientras que para el segundo compás están haciendo un movimiento oblicuo. El paralelo te decía que tienen que guardar la misma distancia de intervalos o de grados, para ser más específicos, mientras que en el movimiento oblicuo tenemos que una de las notas, una de las voces tiene que mantener alguna nota de las que ya cantó previamente.
Y en el tercer movimiento que hemos visto hasta el momento, que es el movimiento directo, pareciéndose al paralelo, solamente tienen que ir en la misma dirección, pero no importa la distancia o el grado que se guarden una voz sobre otra, sino solamente la dirección. En conjunto vamos a ver cómo suenan diferenciadas. Aquí la primera voz siempre cantó lo mismo. Y lo que hizo toda la magia de diferenciación en la armonía fue la segunda voz, que notamos todos los cambios que estuvo haciendo, ¿no? Un movimiento paralelo, un movimiento oblicuo y un movimiento directo. Vamos a otro movimiento que es el movimiento contrario. Entonces aquí son dos voces que se mueven en distinto sentido. Ninguna se repite o alarga, antes bien una asciende y otra desciende, no importa cuál. Vamos a mantener la misma melodía de la voz principal, pero ahora pues vamos a hacer otro movimiento contrario. Pues aquí lo voy a tocar individual primero, una va el flow y la otra podría ir en, voy a tomar la melodía anterior, un do si mi. Esa sería la segunda voz. Y nuestra primera voz, como siempre, un acorde de do, un acorde mayor de do. Vamos a representarlo en este cuarto compás. Voy a poner la misma melodía de siempre para esta primera voz. Entonces vamos a tener un do, un mi y un sol. Pero la otra voz quedamos que iba a empezar con un do más agudo, luego un si. Entonces sería aquí. Sonaría más o menos así. Déjame seleccionar este compás y ponerlo en bucle. Entonces sería un movimiento contrario. ¿Te das cuenta? La primera voz mantiene ese sentido ascendente y la otra va en un sentido descendente. Y no importa en realidad el intervalo, como lo acabamos de leer. Lo único es que una asciende y otra desciende. Entonces, también la primera voz podría ser la que desciende y la segunda voz la que asciende. Entonces, ya viéndolo de manera gráfica, lo que te explicaba, movimiento contrario. Tendríamos la primera voz igual, mientras que la siguiente voz nada más sería cuestión de intercambiar los colores para este caso. Mientras una canta un do bajo, otra canta otro do agudo, mientras una canta el mi, la otra canta un si, mientras una canta un sol, la otra canta un mi. Bien, pues creo que ahí logramos apreciar ese movimiento. El último, ese fue el último movimiento. Pues son 4, paralelo, oblicuo, directo y contrario. Para ir cerrando esta parte, los inconvenientes o los problemas armónicos que se pueden dar es cuando hay 2 octavas consecutivas o 2 quintas justas consecutivas formadas por las mismas voces, ¿ok? Es decir, que en este caso estamos cantando en el mismo registro, en la misma octava, ¿va? Ahí es donde podemos tener como que poca diferenciación. Entonces, lo recomendable es, en este caso, pues, no caer en esa octava o quinta paralela, porque se puede considerar la peor transgresión a las reglas de la armonía. Aunque hay sus excepciones, en el caso de que las quintas sean lo que estemos repitiendo, lo que tengamos paralelo, siempre y cuando no se produzca sobre voces extremas, es decir, un bajo, un registro el más grave que tenemos vocalmente, y un soprano, que sería el registro más alto que tendría uno en nuestra pieza musical. La quinta deberá ser aumentada o disminuida en su defecto, si queremos utilizar un recurso de ese tipo. Ahora, el movimiento directo también puede presentar problemas armónicos si se da entre voces extremas. La voz de la soprano deberá moverse por grado punto, ascender o descender solo un grado.
las partes intermedias de una canción donde tenemos voces centrales o una voz central y otra voz extrema, una de esas dos voces debe moverse por grados conjuntos o ese enlace será considerado erróneo. También para las quintas hay una excepción. Si en el segundo acorde entre las voces involucradas aparece una nota común al acorde anterior, ahí lo podemos utilizar esa nota común como nuestro apoyo si fuese el caso de las quintas en un movimiento que tenemos que se llama directo. Ya te lo expliqué anteriormente en qué consiste este movimiento. Si quieres algún ejemplo de lo que acabo de mencionar, de los problemas que se pueden dar, puedes dejármelo en la caja de comentarios. Igual subiré un video mostrándote los fails o los errores que se pueden dar con lo que acabo de explicar. Ahora, entre voces contiguas, habrá que evitar también la octava directa, ¿no? Entonces, si voy con un bajo, ojo con esto, y de ahí un tenor, tengo que evitar cantar, como te lo decía, en la misma octava, ¿ok? Porque sus colores de voces son diferentes y se supone que cada uno tiene que cumplir una misma función. También pasa con guitarras o con instrumentos del mismo registro. Si los dos ponemos el mismo acorde, ¿va? En la guitarra, pues va a sonar feo, o en las voces también. Si acá tenemos una que está con la voz alta y otra el soprano y la soprano se baja a la octava que está cantando el alto, va a sonar feísimo, es algo que tenemos que evitar. Teníamos que al menos respetar que no estén en la misma octava, en el mismo registro, y si lo llevo aquí en el piano, pues si una canta en esta octava, de este do a este do, la otra tendría que cantar de este do al siguiente do. Por último, hablando de tensión y reposo, ¿no? Se descubrió desde hace muchísimo que algunas combinaciones de acordes producen una sensación de tensión mientras que otras producen reposo. Por ejemplo, un acorde mayor produce reposo, mientras que un acorde disminuido produce mucha tensión o un acorde suspendido, ¿no? Algunos acordes en un determinado contexto tienen un sentido de resolución, inclusive hasta esos acordes con tensión, pero también pueden tener otros acordes un sentido transitorio, o sea que no es donde te vas a quedar, no es donde vas a hacer un puente, un hincapié, un eje, ¿va? Un pivote, sino que pues nada más te sirve para pasar otro acorde. Aunque en realidad esto es relativo y depende también de la relación con el conjunto de la composición. En Europa, ¿no? Desde finales de lo que es el siglo XVII hasta comienzos del siglo XX, vemos que hasta el oído menos cultivado, y tú también lo puedes ver con las personas que tal vez no tienen formación musical, también pueden distinguir cuando se está próximo al final de una canción o cuando se está muy lejos del final de una canción. Entonces decimos, creo que no ha terminado la canción, ¿no? Porque no hemos puesto algún acorde que nos dé esa sensación de reposo y lo tenemos en una tensión. Entonces, la armonía tradicional en el periodo renacentista, barroco, clásico, romántico se conoce como una armonía tonal, ya que está basada en un sistema tonal, teniendo una fuerte función estructural, siendo determinante en la forma musical de una determinada composición. ¿Qué te quiero decir con esto? Que veíamos la sobreexplotación, en este caso, de los reposos, de pasar de un grado dominante a lo que viene siendo un grado que ejerce la función de tónica, y particularmente con los naturales, de una quinta a un primero. Entonces veíamos la sobreexplotación de lo que hasta el oído menos cultivado logra distinguir. ¿Okay? También lo puedes checar cuando tocamos en vivo, como iglesia nos pasa mucho, que en realidad la canción no ha acabado, pero como te puse un acorde cuya función es tónica, la gente rápido suelta el aplauso, a menos que se sepa la canción o la haya escuchado muchas veces, porque sintió que ya terminó la obra musical. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en nuestras composiciones y en lo que tocamos, para que pues el oyente, aunque no sea cultivado auditivamente, pues pueda apelar a su naturaleza y no hacerlo sufrir cuando viene el final de una canción o cuando todavía no se acaba. Un poquito más de historia: a partir del periodo romántico se empieza a utilizar con más fuerza el valor colorista de la armonía, debilitando paulatinamente la función estructural de la armonía tonal. Es decir, que ya la canción no solamente era alegre, sino dentro de la misma canción tenemos diferentes matices, como la ópera, hay momentos de alegría, de tristeza, hay momentos en que te despiertan una emoción y luego cambian esa emoción, contrario de los periodos que te mencioné anteriormente, renacentista, barroco, clásico, romántico, donde la pieza en general te provoca una sola emoción.
De ahí más adelante vemos que se empiezan a experimentar con los modalismos y pues empiezan los impresionistas, los nacionalistas, los experimentalistas con todo lo que es la tonalidad y el dodecafonismo, que si tenemos oportunidades en una cápsula especial lo trabajaremos, ¿no? Y pues ahí vemos también los experimentos con la música o esta música experimental. Pero en la música popular, particularmente en el género cristiano, vemos que en su mayoría utilizamos una construcción tonal, pero también, aunque puede ser muy pop, o sea, muy digerible, que cualquiera puede entenderla, también tenemos algunos tintes modales, como las canciones de júbilo, donde utilizamos el modo menor armónico, o luego el modo dórico, es decir, que si estamos en un la menor, por darte un ejemplo, de repente ese mi menor lo cambiamos a mi mayor, o ese la menor eólico lo cambiamos a dórico y cambiamos el fraseo para un puente de la canción. ¿Okay? Entonces, esto también es pop, pero pues tiene en su mayoría de la canción toda esta construcción tonal, ¿no? Aunque tenga estos tintes modales. Para cerrar esta cápsula, vamos a hablar de la armonía no funcional y está muy facilito. La armonía no funcional sería lo contrario, es decir, no buscamos ni este reposo que luego se tensione y esta tensión que vaya a un punto medio, luego un punto de reposo nuevamente o directamente pasar de una tensión a una resolución, sino que creamos una atmósfera, ¿ok? Particular, que podría ser tensión, 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 reposo, tensión nuevamente, ¿no? Y eso sería un poco, a lo mejor que te sacara de tu comodidad auditivamente o te provocara una emoción no tan positiva, pero podríamos tener un objetivo en una película, por ejemplo, ponerte al borde de la silla mientras vemos una escena determinada, o en una canción darte una sensación también de reposo, 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 y pues que haya paz en ti, ¿no? Aunque esto no funcione tonalmente o funciona, o no sea del todo funcional. Un ejemplo de esto es que si estamos en la tonalidad de do y ponemos un acorde de fa sostenido séptimo, pues el fa sostenido no está en la escala mayor de do, ok, no es diatónico. Y luego metemos un mi bemol max 7, ¿no? Esto está rarito, ¿no? Ahí tenemos un acorde de do, luego pasamos a un fa sostenido séptimo, que la tónica de este acorde rompe con la escala diatónica de do, y aparte tenemos ahí el séptimo, que sería en este caso un mi, va, y ok, ese sí encaja y como que podría ser nuestro pivote, pero ahí pasamos a un mi bemol max 7, entonces ese mi que era nuestro pivote ya deja de ser, ok, y pues la parte la séptima mayor, que es el re, nuevamente encaja en el do, y en este caso alguna otra nota tal vez del acorde rompe, como sería la quinta del mi bemol, que sería a un si bemol, que ya estaríamos con una séptima menor del do. Entonces aquí tenemos una progresión que no tiene una funcionalidad concreta dentro de esa tonalidad, ya que ninguno de los acordes posee una funcionalidad cercana. Pero cuando tenemos este tipo de enlaces, hablando de armonía no funcional, donde cada uno de los acordes tiene el producir una atmósfera específica, lo podemos utilizar para nuestro intro de una canción, nuestro preludio, nuestro interludio de la canción tenga como que ese toque, ¿no? Generalmente en las canciones navideñas tú vas a notar este tipo de progresiones en los soundtracks de una película, ahí te vas a dar cuenta que la intención es generar una atmósfera específica y no una funcionalidad. La gran mayoría de la música popular occidental está desarrollada con un lenguaje funcional o una armonía tonal, pero también, como te menciono, cuando quieres crear una obra específica con cierta intención, suspenso, miedo, mucha alegría tras alegría o reposo tras reposo, podemos utilizar la armonía no funcional. Un ejemplo común, y con esto cierro, la canción de Dulce Refugio de Danilo Montero, que no te la puedo reproducir por copyright, te la pongo en la descripción del video. Y acá tenemos una sucesión, una interacción en un acorde mayor cuya nota fundamental es el quinto grado aumentado, luego seguido de otro acorde mayor en el séptimo grado menor de lo que va a ser nuestra tónica de la canción, para finalmente aterrizar en otro acorde mayor que sería la tónica de la canción. Dicho de forma más simple, si la Dulce Refugio la toco en lo que viene siendo do, ¿ok? Para esto empiezo en un sol sostenido mayor, luego un la sostenido mayor y luego un do mayor.
y esto te da una sensación como que de realización. Y ejemplos de armonía no funcional hay varios, voy a intentar dejarte algunos en la descripción. Bien, espero te haya sido de utilidad esta cápsula, que Dios bendiga tu vida y nos vemos en la próxima.